Buenos días, tengan todos ustedes. Pues miren, aquí llevando una emisión más de este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Hay un like, den la campanita. Gracias. Seguimos. Vamos a escuchar hoy el pulso de la salud con el doctor Hugo López Gatell. Vamos a escuchar, vamos a quitar el recuadro. Vamos a ver. El pulso de la salud. Vamos al doctor Alcocer. Martes va a informar el doctor Alcocer, también el doctor Hugo López Gatell, Marcelo Ebrard y el general Luis Crescencio Sandoval, encargado de la logística y el transporte de las vacunas. Entonces comenzamos con el doctor Jorge Alcocer. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos ustedes y a quienes nos escuchan por vía remota. Cumplimos, como ustedes saben, 10 semanas en México y en varios países del mundo en que la pandemia, el número de casos activos, las desafortunadas defunciones, la ocupación de camas generales y de aquellas que requieren ventilador para casos graves están disminuyendo. Sin embargo, aprovecho la ocasión nuevamente para hacer un llamado a la población a no confiarse, a no bajar la guardia, mantener las medidas sanitarias para evitar que haya una tercera ola de contagios. A 14 semanas de haber iniciado la campaña de vacunación, hemos avanzado en los dos primeros grupos prioritarios para la vacunación: el personal médico que ha estado y sigue al frente de la atención de enfermos COVID y a los adultos mayores. Repito, no hay que confiarnos, pues ya habíamos pasado la primera ola y se pensaba que ya estaba bajo control, que ya el contagio había disminuido y se vino otra ola, afectando, como ustedes saben, no solo a nuestro país. Nuestro gobierno ha estado a la vanguardia en la lucha contra la pandemia del COVID-19. En muchos aspectos, solo resalto algunos. Por ejemplo, las pruebas epidemiológicas, las pruebas de inmunología, que han sido pilares, entre otras, muy importantes para conocer el daño que está causando y seguirá, espero que por menos tiempo, el virus SARS-CoV-2. Para valorar el efecto de las vacunas también se están empleando como una herramienta muy importante. Han acompañado esta acción muchos médicos, muchos especialistas, muchos profesionistas se han movido física y científicamente a la vanguardia de la lucha contra el COVID-19, realizando diagnósticos, realizando ensayos, investigaciones de los mecanismos fundamentales que todavía en mucho desconocemos de este virus y desde luego aportando agentes diagnósticos y terapéuticos. En el pulso de la salud, hoy actualizaremos el informe técnico de la pandemia en nuestro país con mayor detalle de aquellos que están
en condiciones de mayor riesgo, que son unos cuantos, en voz del doctor Hugo López-Gatell, quien también nos comunicará si se asoma algún estado en donde se vea peligro de un repunte y en qué forma el gobierno apoyará para prevenirlo y desde luego evitar que esto se vuelva una ola. También en la última semana quiero señalar, ustedes están conscientes de ello, que hemos tenido 4 días muy productivos en la vacunación. Trabajamos para lograr lo programado en vacunado. Tendremos información sobre las variables que explican la velocidad de la vacunación, cuando se inició la vacunación en la ciudad, cuándo se inició la vacunación en ciudades capitales y las ciudades grandes, cuántas llegarán en los próximos días de este arsenal de vacunas que se ha logrado comprometer y pagar, y cómo está la distribución en los grupos prioritarios ya mencionados. Se sigue trabajando el grupo asesor científico en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, afinando la estrategia de apertura de las escuelas. Tenemos la responsabilidad de minimizar la exposición a infecciones para aquellos mexicanos, niñas, niños, que no pueden controlar su propio entorno. Lo que parece muy claro es que si el éxito del lanzamiento de la vacuna debe celebrarse, qué bueno, lo estamos haciendo, no podemos confiar solo en la vacuna. Volver a la nueva normalidad, como lo dije hace unos días, es lo que todos queremos. Recuperarse de la pandemia, también he dicho, será tan desafiante como la propia pandemia. Y para ello, el canciller nos actualizará el seguimiento importante del acceso y de disponer de vacunas. El general Luis Crescencio Sandoval, como ya lo anunció el señor presidente, en una acción importantísima, nos presentará el operativo de la distribución de las vacunas a nivel nacional. Muchas gracias. Hugo, por favor. Con su permiso, presidente. Muy buenos días, señor presidente, secretarios. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a actualizar, como cada martes, en el Pulso de la Salud, como ya lo ha comentado el secretario de Salud, la situación de la epidemia en México y también el avance de la vacunación. Vamos a ver la primera imagen. Esto es del informe técnico que presentamos todos los días desde hace más de un año y corresponde a los casos estimados. Lo que vemos en esta curva de color azul claro son los casos estimados de COVID-19 en México y vemos exactamente lo que ya describía el doctor Alcocer, la trayectoria, el cambio en el tiempo que fue teniendo la epidemia. Cuanto más alta es la línea, quiere decir que hay mayores número de casos. Esto lo comento por cualquier persona que pudiera no estar familiarizada ya a estas alturas con las curvas epidémicas. Llegamos a un punto máximo a mitad del año, exactamente en la última semana de julio, que es donde se ve la primera pico que parece una montaña. Después tuvimos un descenso hasta el 30 de septiembre y empezó la temporada de invierno, la temporada de virus respiratorios, conocida también como la temporada de influenza, y empezó a aumentar el número de casos. Llegamos a un punto máximo en la primera semana de enero de 2021 y a partir de ahí tenemos 10 semanas de reducción de la epidemia. En este momento estamos viviendo la semana 14 de 2021 y la gráfica, como lo hemos explicado varias veces, termina en la semana 12, es decir, 2 semanas atrás. La razón de esto es una razón técnica muy conocida en la epidemiología, que es para no tener una falsa impresión de una reducción que pudiera ser solo por el rezago de los datos en las últimas 2 semanas. Así se maneja en todo el mundo, así lo maneja la Organización Mundial de la Salud también. Pero de la semana 12, que es la última que aparece en la gráfica, se ve que han pasado ya 10 semanas de reducción desde el momento
máximo que fue en la primera semana de enero. El otro indicador que es importante es cuántos de los casos que hemos sumado desde el inicio de la epidemia son casos activos, son personas que están con enfermedad en este momento. Esto es importante porque, aunque es también de interés el contabilizar todas las personas que han enfermado desde el inicio de la epidemia, en términos de lo que significa la enfermedad activa, realmente solo aquellas personas que enfermaron en los últimos 15 días, en las últimas 2 semanas, son personas que tienen capacidad contagiante. Toda persona que ha superado los 14 días de enfermedad ya no es contagiante, ya no puede contagiar. En algunas situaciones, personas que han estado hospitalizadas, se considera hasta 21 días ese periodo de capacidad contagiante. Después de los 21 días es extraordinariamente improbable que las personas, cuando salen, cuando caminan, pudieran estar en capacidad de contagiar a otras. Entonces, estos 22.914 personas que han sido registradas representan 1%, menos de 1%, de hecho, 0.9%. Son 9 de cada 1,000 personas que representan los casos activos. Y esto es un indicador importante porque conforme va reduciéndose este número, llegamos en algún momento a 7%, ahorita tenemos 0.9%, 9 por cada 1,000. Y conforme se reduce, es otro de los indicadores que sugiere un cambio de reducción importante a lo largo de la epidemia. Y desde luego es importante ver que la mayoría de las personas, y esto también es afortunado, esto ocurre en todo el mundo, la mayoría de las personas que presentan COVID, más del 85%, son personas que se recuperan, son personas que la gran mayoría no requirió hospitalización y de aquellas que fueron hospitalizadas, la gran mayoría se recuperan, lo cual es desde luego alentador, sin perder de vista la importancia y la tristeza que produce la pérdida de vidas que este virus con capacidad letal ha causado en todo el mundo. La siguiente, por favor. Otro de los indicadores importantes y que vale la pena siempre verlo con atención, porque este sí es en tiempo real, este es día por día, es el registro de ocupación de las camas hospitalarias que son destinadas a la atención de personas con COVID. Hemos comentado en múltiples ocasiones, y es un hecho conocido, documentado, incluso reconocido por la Organización Panamericana de la Salud, que México en el continente tuvo la más amplia reconversión hospitalaria. Crecimos 6 veces la capacidad hospitalaria de un sistema de salud históricamente abandonado por más de 4 décadas, no creció a la velocidad que tenía que crecer, quedaron hospitales abandonados, teníamos un déficit de 240,000 personas trabajadoras de la salud, mayormente médicas y médicos y enfermeros y enfermeras, pero de todas las ramas laborales del sector salud. Y desde luego este sistema no tenía la capacidad siquiera de atender lo básico, lo de todos los días, pero ante un reto tan importante como una pandemia, desde luego enfrentó retos muy importantes. Y por eso nos dimos a la tarea de expandir la capacidad hospitalaria, multiplicando el número de camas disponibles. Cada vez que hablamos de camas hay que estar conscientes que no es solamente el mueble físico donde se alojan las personas enfermas, esto también lo hemos comentado en innumerables ocasiones, es quiénes son las personas profesionales de la salud que pueden atender a una persona, particularmente los que son críticamente enfermos. Y esto no se logra tan fácilmente a menos que haya un esfuerzo deliberado de lograrlo. Y por eso pusimos en marcha mecanismos de entrenamiento acelerado de personas médicas para que pudieran tener la capacidad de atender bajo supervisión en un esquema piramidal que en alguna ocasión describimos durante 2020. Y ese sistema piramidal sigue funcionando para atender a las personas críticamente enfermas. Una persona especialista en medicina crítica supervisa a 5 personas especialistas que no necesariamente tienen la subespecialidad de medicina crítica y a su vez estas 5 supervisan cada una de ellas a otros 5 que tienen menor grado de entrenamiento, son médicas y médicos todos ellos, pero que están bajo este esquema piramidal de supervisión. Y el número de camas
aumentó porque había el número de personas suficientes para atenderles. Todos los demás insumos, los equipos, los ventiladores, las bombas de infusión, etcétera, los monitores, también fueron ampliados para poder tener 6 veces más capacidad. Y esto fue uno de los pilares del manejo de esta epidemia. También ya comentaba el doctor Alcocer sobre estas intervenciones, porque nos permitió que en ninguna situación personas que necesitaran ser hospitalizadas se quedaran sin lograrlo. Tenemos en este momento ya en las mismas 10 semanas una reducción. Por ahora estamos en menos de la quinta parte de las camas destinadas a COVID están ocupadas, y en las siguientes 2 imágenes podemos ver el mapa nacional, donde vemos que solamente una entidad federativa resta con ocupaciones mayores al 30%. Todas las demás tienen menos de 30% de ocupación, para un total nacional de 17% en las camas generales, y en la siguiente, en las camas que requieren atención crítica, las personas enfermas que están alojadas en esas unidades, 22%. De repente hay algunas variaciones. En la día más reciente hubo un aumento de 1 punto porcentual después de que habíamos tenido reducciones. Esto, desde luego, puede continuar pasando. Ahora hablemos de la vacunación. También hemos identificado que junto con la expansión hospitalaria, el otro pilar muy importante del manejo de la epidemia fue las medidas de salud pública, la reducción de la movilidad y la congregación de personas en el espacio físico, lo que en México conocimos y hemos conocido como la Jornada Nacional de Sana Distancia, que inició desde la última semana de marzo con la suspensión temporal de las actividades en el sector educativo, en todo el sistema educativo nacional, y posteriormente la suspensión temporal de diversas actividades consideradas como de riesgo por la congregación de personas, tanto en los campos laborales como de la actividad social en general. Esa Jornada Nacional de Sana Distancia posteriormente evolucionó hacia la nueva normalidad, un sistema semaforizado que ha permitido que en cada entidad federativa, de acuerdo a la intensidad epidémica, se vayan regulando las actividades en el espacio físico. Esos fueron los 2 pilares fundamentales. El primero garantizó la capacidad de atención, el segundo redujo la velocidad de los contagios en lo que se conoce como el aplanamiento de la curva epidémica, que a muchas personas les quedó muy claro desde el inicio por la representación gráfica, a otras pareciera que les costó trabajo entender qué quiso decir y qué quiere decir el aplanamiento de la curva, pero básicamente si se compara estas curvas epidémicas con las de otras naciones, vemos que México, en vez de haber tenido olas epidémicas de gran tamaño, tuvo una curva lenta, de lento progreso, con pocos contagios por día y por semana. El tercer pilar hoy es la vacunación. La vacunación es una medida de protección específica que permite proteger del contagio, de la infección, pero sobre todo de la enfermedad y de la muerte a las personas que son vacunadas. Por extensión, también a sus familiares, a su comunidad y a la sociedad en su conjunto. Las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, las vacunas contra COVID-19 que están disponibles en el mundo, son vacunas seguras, son vacunas eficaces que han sido probadas científicamente en distintos estudios conocidos como ensayos clínicos. Estas vacunas tienen un alto grado de eficacia, es decir, la capacidad de reducir el riesgo de enfermedad, y sobre todo eso es lo que logran que personas que están en mayor riesgo de contagio, si llegan a contagiarse, no tengan enfermedad o que esta no sea enfermedad de importancia y que no cause las defunciones. Por eso no hay duda alguna que se recomienda vacunar a las personas, todas las personas, en este momento mayores de 16 años, que es para quienes han sido probadas las vacunas. En su momento se conocerán resultados de ensayos clínicos que pudieran mostrar también la utilidad y la seguridad en personas menores de 16 años. Pero recordamos un elemento importante que fue analizado por el Grupo Técnico Asesor de Vacunación de México en consonancia con recomendaciones internacionales, que fue
iniciar la vacunación en personas adultas mayores. ¿Por qué razón? Porque son las personas con la mayor susceptibilidad a complicarse o incluso a morir por COVID-19. De tal manera que si se empieza a vacunar desde la persona con mayor edad y se va progresando hacia las personas que tienen edades menores, cuando se logre la cobertura del 20% de la población, se habrá reducido el 80% de las defunciones. Por eso es tan importante esta ruta técnica del plan de vacunación. Y vemos en esta gráfica que presentamos también todos los días cómo va avanzando diariamente la vacunación. En días recientes, concretamente el 31 de marzo, logramos vacunar varias decenas, centenas de hecho, de personas y llegamos al récord, al máximo que hemos logrado hasta el momento, más de 470,000 personas vacunadas en un solo día. Y aspiramos a ir incrementando esta cobertura por día para ir avanzando más rápidamente. Un elemento importante que también hemos comentado, tanto aquí en la mañana como en las conferencias vespertinas, es que trabajar en las zonas rurales es más complicado por el tiempo que lleva el desplazamiento de quienes se van a vacunar o de quienes vacunan, y es más lento el proceder. Hemos iniciado en zonas rurales por la decisión de proteger a las personas más vulnerables, socialmente más vulnerables, que son quienes tienen los mayores riesgos de no poder resolver las complicaciones de COVID-19. Y simultáneamente también empezamos a las pocas semanas en las zonas urbanas donde existe la mayor eficiencia de los contagios. Y hemos progresado en todo el país, en todos los municipios del país, casi 2.500 municipios, y en las 32 entidades federativas por igual. Cuando estamos ya en zonas urbanas, que es lo que empezó en estos primeros días de abril y continuaremos en las siguientes 2 semanas, estamos vacunando en las capitales de los estados, estamos vacunando en ciudades grandes que no son capitales, como Acapulco, como Tijuana y varias otras, y esto va a permitir un progreso más rápido de la vacunación. Es importantísimo para poder hacerlo de esa manera, tener una dotación continua de vacunas, y en este momento ya tenemos una dotación suficiente que permite este avance más rápido durante una semana. Ayer tuvimos 292,885 vacunas aplicadas, y en la siguiente imagen vemos el total alcanzado hasta el momento, que son 9,366,993 personas han sido vacunadas, principalmente las personas adultas mayores y desde luego las personas trabajadoras de la salud y algunos trabajadoras y trabajadores de la educación. Cuando lo vemos desagregado en la siguiente imagen, vemos precisamente esto. El personal de salud en su mayoría ya tiene segundas dosis, tiene esquemas completos. El personal educativo, que en este caso aplica exclusivamente a lo trabajado en el estado de Campeche, estado que se mantuvo por 6 meses con semáforo verde, tenemos también la mayoría con segundas dosis, y de las personas adultas mayores tenemos 6,896,080 que ya recibieron la primera dosis y casi 500,000 que ya tienen la segunda dosis. Estamos avanzando muy rápidamente con la cobertura de las personas adultas mayores. Es prácticamente la mitad, un poco más de la mitad de los municipios y casi la mitad de las personas adultas mayores que existen residentes en el país. En la siguiente diapositiva lo que vemos es un elemento importante de vigilar, que es los eventos supuestamente asociados a vacunación. Estas son las reacciones que puede presentar el organismo humano ante las vacunas, y como hemos constatado a lo largo de todo el ciclo de vacunación que empezó el 23 de diciembre del año pasado, hemos tenido mucha estabilidad con un número considerablemente bajo de estas reacciones. Además de las personas que han tenido reacciones, más del 99% han sido reacciones leves, que duran pocos minutos, pocas horas, a veces algunos pocos días, como las manifestaciones de fiebre, que suelen durar 1 o 2 días
en aquellas personas que las presentan. Ninguna persona ha tenido una complicación que le resulte en un daño permanente y mucho menos fatal. Esto es importante porque seguimos verificando por la farmacovigilancia, la vigilancia continua durante el uso de la vacuna, que se tratan de vacunas seguras, además de ser vacunas eficaces. Y tenemos finalmente dos imágenes, una que nos tiene el resumen de lo que se ha recibido en el país, 15.163.420 vacunas de las distintas clases o tipos de vacuna, la de Pfizer, la de Astra, la de Sinovac, la de Sputnik V y la de CanSino. Son las 5 vacunas que están en uso ya en México, cada una con sus particularidades de uso, de conservación, de transporte, todas ellas seguras y eficaces. Y un aspecto que es muy importante tener presente es que de estos poco más de 15 millones de dosis, muchas fueron de reciente llegada, más de 4 millones o alrededor de 4 millones fueron de reciente llegada en los últimos 7 días. Y esto es importante para no perder de vista el tiempo que se requiere para recibir el producto y enviarlo. Generalmente en menos de 24 horas de que llegó el producto ya está en las rutas terrestres y aéreas que nos ha comentado siempre el general Sandoval, que con la valiosísima ayuda de nuestras heroicas Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, se llega a todos los territorios del país. Y una vez que llegan, se distribuyen en congeladores y refrigeradores locales, cámaras de refrigeración para su uso. Eso lleva aproximadamente una semana, unos 5 días, una semana hábil, ese tiempo de desplazamiento hasta el último punto donde está lista para aplicarse. Y después, a lo largo de también aproximadamente unos 5 días, se usa de acuerdo a las citas que se van haciendo, las jornadas de vacunación diarias que se van teniendo, y se consume el producto en los otros 5 días. Por eso a veces da una impresión, que no debe ser malinterpretada, de que hay vacunas en reserva. No están en reserva, están en tránsito. Están alojadas y luego se están poniendo. Ahora mismo estamos poniendo todas las que llegaron en los últimos 5 días y durante esta semana se completará el abastecimiento. Desde luego siguen llegando más y lo vemos en la siguiente y última imagen. Siguen llegando más de acuerdo al calendario de abastecimiento. Para esta semana en concreto lo que podemos ver es ayer por la tarde llegaron 487.500 dosis de la vacuna Pfizer, que es la que llega todas las semanas. Ahora va a estar llegando no solo los martes, sino lunes, martes o algunos otros días de la semana. En concreto, esta semana tenemos lo que llegó ayer, una dotación semejante o igual, 487.500 el próximo jueves 8 de abril y al día siguiente, viernes 9, 327.600 para un total de 1.302.500, la dotación más grande de esta vacuna. Cuando tenemos una dotación así, podemos avanzar más rápidamente porque podemos tener lo necesario para cubrir las ciudades. En este caso, adultos mayores y posteriormente en las siguientes fases las otras poblaciones del programa. Y la otra vacuna es la de CanSino. Recordar que esta vacuna se fabrica a granel en China y se envasa en México en una planta que está en el estado de Querétaro, y vamos a tener la liberación en algún momento cuando se culmine el ciclo de pruebas técnicas que hace COFEPRIS para garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia. Todas estas pruebas son técnicas, no son administrativas, que permitirán garantizar estos importantes atributos. Una vez que se concluya el ciclo técnico del análisis de laboratorio, se podrán liberar posiblemente esta semana 432.260 dosis. Y esto nos permitirá seguir avanzando en la vacunación. Me parece que teníamos un video de la llegada de ayer de las vacunas. Llegaron finalmente en la noche, iban a llegar a las 6:45 de la mañana, pero había mal tiempo en Cleveland, en Estados Unidos, y en Ohio, y ahí fue donde se retuvieron. Pero llegaron ayer por la tarde, justo antes de la conferencia de prensa, mientras estábamos en la reunión que tenemos todas las semanas con el presidente, muchas veces 2 veces a la semana, precisamente para el manejo de la epidemia y el programa de vacunación, que sigue y seguirá avanzando. Y digo lo último, no se nos olvide que es las vacunas gratuitas,
y que son un derecho para la población mexicana, de cobertura universal. Todas y todos tienen garantizada su vacuna. Muchas gracias. Quizá podemos ver el video, presidente. De acuerdo. Gracias. Durante los primeros días del mes de abril, México ha recibido casi 1.700.000 vacunas envasadas para continuar con la campaña de vacunación en las 32 entidades del país. La noche del jueves 1 de abril, arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 1.208.700 dosis de AstraZeneca. Este embarque es el complemento del acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos, por el que nuestro país recibió poco más de 2.700.000 dosis de vacunas envasadas de esta farmacéutica. A este arribo se suman 487.500 biológicos de Pfizer-BioNTech que llegaron este lunes 5 de abril procedentes de Bruselas, Bélgica, con una escala en Cincinnati, Estados Unidos. Con estos embarques del 23 de diciembre a la fecha, nuestro país recibió un total de 14.222.950 vacunas envasadas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino Biologics y Sputnik V del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. A estas dosis se suman 940.470 vacunas CanSino que fueron envasadas en la planta de Drogmex en Querétaro, lo que hace un total acumulado de 15.163.420 biológicos aplicables. De esta forma, la estrategia de vacunación avanza en todo el país para combatir el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Bueno, muy buen día, con su permiso, señor presidente. Quizás hacer un comentario introductorio muy breve. Como ustedes saben, los principales países productores están entrando o ya están en fases intensivas, masivas, de vacunación. Por lo tanto, el grado de dificultad de acceso a las vacunas va creciendo, cuando menos hasta que no haya una producción suficiente en el mundo. Se ha acentuado también la desigualdad en el acceso. Hay muchos países que no tienen todavía acceso, increíble, a esta fecha. Entonces, nos ha pedido el presidente de la República que nos concentremos, que hagamos un activismo dirigido para que no se retrasen los acuerdos que México ya tiene firmados, pactados y hasta pagados los anticipos correspondientes. Voy a partir ahora de en qué punto nos encontramos y al final les haré reflexiones sobre las siguientes acciones que vamos a tomar para cumplir la instrucción que nos ha dado el presidente de la República. La siguiente, gracias. Bueno, eso es lo que les acaba ya de referir, Hugo. Es el resultado de toda la estrategia que se ha seguido hasta ahora. Pfizer viene de Bélgica. La Unión Europea nos reporta cada semana las autorizaciones correspondientes. Esta semana ya tenemos las 3. Aprovecho para agradecer a la Unión Europea su apoyo en Bruselas. Sinovac, que fue resultado de un diálogo que tuvo el señor presidente de la República con el embajador de China. AstraZeneca, en este caso, combina una adquisición que se hizo en la India, Serum Institute, que se convirtió en uno de los principales productores del mundo, y lo que recibimos ahora de Estados Unidos, que también se derivó de una conversación que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Biden, a quien le agradecemos ese respaldo. CanSino, que se derivó, incluso aquí se hizo la llamada, se derivó de un acuerdo también con el gobierno chino, con la participación del canciller de China. Somos el único país del mundo que está envasando esta vacuna fuera de China. Ya entregaron esa cifra, 1.005.470. Esta tiene una gran ventaja, que es una sola dosis, no son 2. Entonces, cuando se ponga el 1.000.000, pues ya Hugo seguramente les podrá decir, tengo los 2 esquemas que son de 2 dosis y tengo el que es de una sola dosis. Y finalmente Sputnik, que fue una gestión en la que nos ayudó muy importantemente el presidente Alberto Fernández, a quien le deseamos pronto restablecimiento y siempre nuestra gratitud.
muy solidariamente nos puso en contacto con las autoridades rusas. Viajó el doctor López-Gatell, se recordarán, en Argentina, hizo un acuerdo por 20 y tantos millones de dosis y ya nos han entregado hasta esta fecha 900,000. Entonces, todo esto se deriva de diversas iniciativas donde ha participado de manera directa el presidente López Obrador. Bueno, la que sigue, vamos en 15 millones que ya se mencionaron. 15, aquí está el número, 15.163.420. Bueno, la siguiente, por favor. Esto también ya se le refirió, son los diferentes arribos que tuvimos la semana pasada. Como bien lo dijo Hugo, es la semana que más hemos recibido. Entonces, para quien dice por qué no se han aplicado, porque bueno, sí, sería imposible, simplemente acaban de llegar, pero ya están en vías de. Entonces, esto es lo que se recibió, nada más para que lo tengamos en mente a lo largo de la semana. La siguiente, por favor. Estas son las que van a llegar esta semana, que es Pfizer, que ya nos señalaron aquí cuáles son las fechas, y CanSino, que tendrá, este lote ya está fabricado, envasado, y toma tiempo, toma varias semanas, llega el plazo en estos días, que están ahí marcados, y COFEPRIS verifica que el lote esté correcto y entonces lo aprueba. En ese caso tendríamos este número de envasadas en Querétaro. Vuelvo a repetir que el envase es complejo. Hay quien piensa que el envase es un procedimiento simple, pero no lo es. Es un procedimiento muy complejo que toma tiempo y tiene muchísimos requerimientos de esterilidad y de estabilidad de la vacuna. Pero es muy importante que México lo esté haciendo. Bueno, la siguiente, por favor. Esto... nada más para hacer un recuento de lo que ha sido la estrategia mexicana desde julio del 2020. El primer acuerdo se firmó en agosto con COVAX. En octubre de 2020 se firmaron acuerdos de precompra con Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Aquí recordar que en el caso de AstraZeneca estamos hablando de la planta que está en Ocoyoacac, este contrato, y que esa planta ya fabricó los primeros lotes, ya están envasados en México, y se espera que la última semana de abril COFEPRIS los libere para que se empiecen a aplicar en México, y en mayo vamos a tener entregas muy importantes de AstraZeneca, merced a este convenio que se firmó en octubre. CanSino, como ya lo referí, también en octubre. En diciembre tuvimos el primer cargamento con vacunas, de hecho fue la primera que llegó a América Latina, fuimos el primer país de América Latina con vacunas. En enero firmamos acuerdo con Serum Institute por 2 millones de dosis, ya recibimos 870,000. En febrero firmamos acuerdos con Sinovac y Sputnik. En marzo se tuvieron las primeras dosis de CanSino envasadas en México. En marzo se llegó a un acuerdo con Estados Unidos. De hecho, fue el primer país, México, que recibió vacunas fabricadas en Estados Unidos este año. En abril tenemos ya en total 15 millones de dosis, como lo acabo de referir. Y podemos decir hoy, haciendo este recuento, que la estrategia que diseñó el presidente ha dado resultados. Si no, no tendríamos estas vacunas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué sigue? Acabo de referirlo. Me ha pedido el presidente de la República que viaje yo a Moscú. Aquí tenemos un convenio por hasta 25 millones, de los cuales hemos recibido 900,000 al día de hoy. Les agradecemos mucho porque Rusia está en pleno proceso de vacunación ahora, y no obstante ello nos ha enviado esas dosis. Voy a visitar China en cuanto el canciller me confirme la fecha. Ahí tenemos el convenio, como ustedes recordarán, Sinovac y CanSino. Sinovac nos faltan, si no mal recuerdo, 8 millones de dosis. CanSino nos faltan, son 35, nos han entregado una, nos faltan 34. La India, por el convenio con Serum, y además porque está México por aprobar, muy seguramente COFEPRIS, la primera vacuna de origen indio, es decir, diseñada y desarrollada en la India, que se va a aprobar por la COFEPRIS, pues seguramente muy pronto. Ya está muy avanzado ese trámite, entonces nos importa mucho esto. Por supuesto, los Estados Unidos, por razones evidentes, es el país con el que tenemos más relación. Ellos van en un buen ritmo en su vacunación, nos importa mucho que nos sigan apoyando.
No tengo pensado ir a Argentina, pero sí decirles que la planta AstraZeneca que está produciendo ahora en México, en Coyoacán, en el Estado de México, como ya lo dije, ya produjo sus primeros lotes, estará entregando producto a fines de abril, gracias a una iniciativa entre México y Argentina, en la que también participó la Fundación Slim de una manera muy importante, pues una iniciativa en la que el presidente López Obrador y el presidente Alberto Fernández juntos pensaron en esto, porque si no, ¿qué sucedería? Pues no tendríamos la mayor parte de las vacunas que vamos a tener en mayo. Sería imposible. Entonces, esto se hizo en agosto del año pasado. Entonces, ha habido en la conducción de la estrategia de México, sin duda alguna, una visión importante y oportuna. Y ha participado directamente el presidente de la República. Y bueno, lo digo porque así es. Si no tuviéramos eso, no habríamos tenido este número de vacunas. Bueno, eso es lo que haremos. Les estaré yo confirmando las fechas de esas visitas. Son muy pronto. Y la meta, el objetivo es lograr que México tenga las vacunas acordadas en los tiempos acordados en las próximas semanas, para que las metas que ha fijado el presidente se cumplan. Terminar adultos mayores y otros sectores que ha marcado el presidente como prioritarios. ¿Es cuánto, señor presidente? Con permiso, señor presidente, vamos a informar sobre la distribución de las vacunas. Adelante, por favor. Bien, sobre la distribución de las vacunas AstraZeneca, CanSino y Sinovac que se tenían aquí en la Ciudad de México, arribaron el día jueves 1 de abril 1.208.700 dosis de AstraZeneca. Fueron trasladadas al Birmex. Ahí en Birmex, junto con lo que se tenía también de AstraZeneca, CanSino y Sinovac, se reorganizaron, se hicieron los paquetes para los diferentes estados y se distribuyeron 1.288.170 dosis. Esto fue el día domingo. El día domingo se organizaron 4 rutas terrestres por Birmex, en donde se les dio la seguridad por parte de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Estas 4 rutas comprendieron 7 estados con 684.700 dosis. La ruta 1 para cubrir Guanajuato y Aguascalientes, la 2 Guerrero, la 3 Nuevo León, la 4 Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Y una ruta también en donde acudió el Estado de México a la empresa Birmex para recoger sus 67.800 dosis. En total, por tierra se distribuyeron 752.500 dosis el día domingo. Por la parte aérea, con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, se hicieron tres rutas para cubrir también 7 estados, que son Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo. El total, 535.670 dosis distribuidas por aire el día domingo. Adelante, por favor. Estas son las rutas. Como ya la mencioné, la número 1, Guanajuato y Aguascalientes, la número 2 hacia Chilpancingo, la número 3 a Monterrey, Nuevo León, la número 4, Guadalajara, Tepic y Culiacán. Adelante, por favor. Las rutas aéreas que se realizaron hacia La Paz y luego a Hermosillo, a Torreón y posteriormente a Ciudad Juárez. Y la número 3, Villahermosa, Mérida y Cancún. Con eso cubrimos las 7 entidades federativas que se planeó para abastecer por aire. En total, un resumen, fueron transportadas vía terrestre 752.500 dosis, por vía aérea 535.670, siendo el total de 1.288.170.
a 15 entidades federativas, 25 municipios, las escoltas de seguridad materializadas en las rutas terrestres fueron 30, 10 operaciones aéreas con 16.40 horas de vuelo con las 3 aeronaves. El efectivo que empleamos fueron 912 elementos, 90 vehículos. Adelante, por favor. Eso es lo que realizamos el día domingo, con lo que había arribado el día primero aquí a la Ciudad de México. La siguiente distribución es lo que el día de ayer arribó. Adelante, por favor. El día de ayer arribó a la Ciudad de México 487.500 dosis de Pfizer. Fueron trasladadas al INCAN, ahí se está reorganizando los paquetes para los estados a los cuales se les va a distribuir. Aquí tenemos los 7 estados, va a ser Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. Aquí estos estados van a acudir a INCAN, se les va a hacer la entrega de las vacunas, y personal de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional les daremos la seguridad para su traslado. Esto va a suceder el día miércoles. El miércoles estaremos haciendo esta distribución de lo que llegó el día lunes aquí a la Ciudad de México. Esto.